tardes, estimadas compañeras y apreciables compañeros. A nombre del maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y senador de la República, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda etapa del Programa Nacional de Formación Continua del CENTE, refrendando el compromiso de nuestra organización sindical con las dos causas fundacionales, la defensa de la educación y la escuela pública, así como la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Y a través de esta acción formativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fortalece la formación del docente. En esta tarde continuamos con el módulo 2, denominado del programa analítico al plano didáctico. Agradecemos especialmente a las secretarias generales y secretarios generales de las secciones sindicales participantes, a las compañeras y compañeros representantes del Comité Ejecutivo Nacional, a la doctora Beatriz Cota Ponce, rectora del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 de Sonora, al doctor Marcos Ramírez Carrizosa, secretario técnico del CEIS, así como al equipo académico de dicha institución, a los traductores de lenguas de señas mexicanas, a las maestras y maestros inscritos en este curso de acción formativa, a las coordinadoras y coordinadores generales seccionales, a los equipos académicos de cada sección, así como a la Comisión Organizadora Nacional aquí presente. Muchas gracias a todas y a todos por su confianza con la organización sindical. Al participar en esta acción formativa, deseándoles sea exitosa y al mismo tiempo les brinde los elementos para la consolidación de la nueva escuela mexicana. Estaremos como conductoras y moderadoras de este módulo la maestra Gabriela Bañón Estrada y su servidora, maestra María Elena Alcudia Gil. Maestra Gabriela. Muchas gracias, maestra María Elena Alcudia. Compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. El objetivo del curso es brindar un acompañamiento técnico-pedagógico en relación con la conceptualización, planificación, diseño, implementación y la evaluación de las metodologías de aprendizaje basada en proyectos educativos. El objetivo del módulo 2 del programa analítico al plano didáctico es ofrecer elementos para contribuir al análisis del contexto socioeducativo de la escuela que realizan los colectivos docentes, como punto de partida para la construcción de sus programas analíticos. Antes de iniciar, me es muy grato presentarles a los compañeros intérpretes que nos auxiliarán con la lengua de señas mexicana. Ellos son la maestra Yetlanesi Félix Quintana y el maestro Daniel Martínez Gámez. Muchas gracias por su colaboración. De igual manera, quiero presentarles al equipo académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de Sonora. Les damos la bienvenida a las ponentes que estarán a cargo de la exposición del módulo 2, la maestra Janet Adriana Acosta Valle, bienvenida, y la doctora Gloria Guadalupe Cocoba Paz. Muchas gracias a las dos. Si me permiten, daré lectura a la síntesis curricular de la maestra Janet Adriana Acosta Valle. Ella es licenciada en Educación Preescolar, tiene maestría en Educación y Procesos de Aprendizaje, fue enlace y formadora en el programa de Escuelas de Calidad, ha sido facilitadora de cursos de formación continua para maestros, también es formadora en el taller de elementos de la nueva escuela mexicana, la planificación y el diseño de proyectos educativos. Tiene formación en habilidades emocionales, así como cursos, talleres y diplomados varios. Actualmente es supervisora de educación preescolar. Gracias, maestra Gloria. La maestra Janet, gracias. De igual manera, comparto con ustedes la síntesis curricular de la doctora Gloria Guadalupe Cocoba Paz. Es licenciada en Educación Primaria y licenciada en Educación Media en el área de Español.
Cuenta con maestría en educación en el campo de formación docente, también una maestría en administración educativa, una especialidad en español y literatura y cuenta con un doctorado en administración educativa, así como cursos, diplomados, talleres y seminarios y colaboraciones en el sistema educativo. Un currículum extenso que tuvimos que resumir. Muchas gracias, doctora Gloria. Antes de ceder el uso de la voz al equipo académico, les reiteramos la importancia del registro de su asistencia en el formulario que cada sección les hace llegar. También solicitamos su valiosa colaboración para responder la encuesta de valoración. Sabemos que hay muchos aspectos por mejorar y sus respuestas nos retroalimenta para el mejoramiento del trabajo de cada módulo de este curso. Dicho lo anterior, es momento de ceder el uso de la palabra a nuestras ponentes. Adelante, maestras, y mucho éxito a todos. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy el módulo 2, denominado del programa analítico al plano didáctico. Y bien, damos inicio con este esquema que algunos meses quizá nos ponía un poquito de cabeza porque no entendíamos o no veíamos muy claro qué es lo que nos querían mostrar con él, pero a lo largo de estos meses pues hemos ido conociendo, nos hemos ido apropiando más de lo que ello significa y consideramos un elemento esencial para dar apertura a esta sesión, ya que integra todo lo que se abordará en él, ¿no? Desde lo que son planes de estudios como origen, obviamente el programa analítico, pero cómo vamos a llegar a consolidar el plano didáctico. Y bien, tenemos, si ustedes pueden ver en la parte izquierda, vemos el plan de estudios 2022 y pues en este se expresan las aspiraciones, finalidades educativas sobre las que se espera avanzar en favor de la formación integral de la totalidad de nuestras niñas, niños y adolescentes que viven en nuestro país, así como una nueva forma de concebir y desarrollar el currículo nacional para que responda a una amplia diversidad de contextos sociales, culturales, lingüísticos y geográficos en los que viven. El plan, sabemos, está lejos de ser una unidad universal acabada e inamovible. Más bien, se reconoce como una propuesta viva que cambia, se completa y enriquece cuando docentes y estudiantes la toman en sus manos. Es por eso que es muy importante conocer, el compartir, el analizar, el hacer práctico este término que hemos venido viendo desde hace 2 ciclos escolares, que es la autonomía docente. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender y sobre todo a poder atender las necesidades reales de nuestros contextos. De ahí vemos que lo acompaña pues el programa sintético y sabemos que estos incluyen los contenidos nacionales que habremos de enriquecer y complementar mediante los procesos de contextualización y codiseño que los colectivos docentes realicemos en los espacios de trabajo colegiado, como lo son los consejos técnicos escolares, a partir del reconocimiento de las características de nuestros estudiantes y de los contextos tanto local, nacional y mundial donde pues nos desenvolvemos y los niños aprenden. Ahora, como primer plano, nos presentan el análisis del contexto socioeducativo, que no es más que la lectura de la realidad. Aquí es muy importante abordar tanto información de la escuela, de la comunidad, de la región, de nuestro país, del mundo y el impacto en la vida escolar. Si bien tenemos en nuestras manos o tenemos la oportunidad de analizar, revisar ese plan de estudio, el programa sintético de la fase que nos corresponda, pero para poder realmente llevarlo a un trabajo en donde impacte a nuestros estudiantes, pues debemos de cruzarlo con la realidad, saber en el lugar en donde estamos parados, en donde están nuestros niños, para entonces poder pasar a un segundo plano, que es la contextualización. Y aquí
tendremos que interpretar y resignificar los contenidos del programa sintético que nos están proporcionando a nivel nacional y entonces decidir si a partir de esa lectura de la realidad que hicimos vamos a abordar los contenidos sin ajuste, es decir, como vienen presentados en el programa sintético, o vamos a trabajar con contenidos contextualizados a partir de esa realidad, de esas necesidades, o mejor aún, y es un campo que todavía nos falta mucho explorar, que es la creación de contenidos nuevos. Qué maravilla, y vuelvo a rescatar este término que mencionaba ahorita, que es la autonomía profesional, porque se está dando esta oportunidad a los docentes de, a partir de ese conocimiento y experiencia que se tiene, combinado con la lectura de la realidad, con el conocimiento de sus alumnos, sus familias, el espacio en donde ellos se desarrollan, para poder, en caso de que lo consideremos necesario, crear contenidos nuevos. No es una tarea sencilla, pero sabemos que existe la capacidad de poder realizar. Pasamos entonces a un tercer plano, que es la formulación del programa analítico, que es en donde se centra el tema de hoy. ¿Cómo lo vamos a poder formular? Pues bueno, considerando todos estos antecedentes que hemos estado mencionando, ahí se muestra, hay una imagen ilustrativa, ¿no? De un programa analítico y cómo lo conformaron en una zona escolar, que aquí están conformados por todos esos acuerdos que como colectivo llegaron, y entonces de ahí deriva el plano didáctico, que es pues la planeación ya de los maestros, ¿no? Para su grupo. Ahora, es importante reconocer nuestro contexto. Ya se hacía mención ahorita de esa importancia en el primer plano, porque es el que nos va a abrir la puerta a la toma de decisiones. Pero ¿qué es ese reconocimiento o para qué es? Porque sabemos que implica hacer un ejercicio de lectura de la realidad propio del trabajo pedagógico y didáctico. Es bien importante esta consideración, pero también tenemos que tener en cuenta que el reconocer nuestro contexto pues contribuye a perfilar un horizonte de acción orientado a posibilitar que aquello que se hace en y desde la escuela cobre sentido y significado para las personas que lo conforman. No es el presentar una propuesta o información que solo le está sirviendo a la escuela o al directivo, o porque es un requerimiento de supervisión, sino que debe haber un significado, porque, como les mencionaba ahorita, es el elemento que nos va a abrir la puerta para lograr que todo lo que estemos proponiendo a nuestros niños sea realmente significativo. Contribuye también a enriquecer la mirada sobre la manera en cómo entendemos y analizamos distintas condiciones sociales y educativas en las que se desarrolla el quehacer pedagógico, y a orientar el trabajo escolar hacia propósitos comunes, es decir, la toma de decisión en conjunto a partir de estas metas o objetivos que queremos lograr en nuestra escuela y con nuestros alumnos, ¿no? En los grupos. Leer la realidad es un ejercicio fundamental para vislumbrar todo aquello que queremos cambiar, las situaciones que demandan transformación, así como las formas en que podemos hacerlo, entendiendo que la realidad nunca es fija e inamovible. Aquí, al principio de la puesta en marcha del programa, había mucha inquietud, había muchos maestros, incluso en lo personal nos preguntábamos, bueno, ¿cómo es que se pretende, porque era la idea que teníamos, cómo se pretende que vaya y resuelva las problemáticas que hay en la comunidad, cómo desde la escuela vamos a hacerlo? Pero conforme vamos apropiándonos de los materiales, de los apoyos que han surgido, pues nos damos cuenta que justo lo que marca en este último párrafo de la diapositiva es vislumbrar lo que podemos cambiar, pero desde la escuela. Aquí se trata
de brindar herramientas a nuestros alumnos que realmente les sean de utilidad para ir a enfrentarse a ese contexto en donde se desenvuelven. Entonces, sí hay mucho que se puede hacer desde nuestros grupos y obviamente desde nuestra escuela cuando trabajamos en colectivo sobre un bien común. Ahora, para la lectura de la realidad es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones. Una de ellas, y muy importante, pues es que es un ejercicio participativo donde cada voz y mirada de quienes integran la comunidad escolar, es decir, docentes, familias, estudiantes y los demás, sea escuchada y tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien nosotros como docentes vamos a decidir qué contenidos, qué PDAs vamos a abordar con nuestros alumnos o van a integrar en nuestros proyectos, es importante el conocer también qué es lo que ellos piensan. ¿Qué piensa cada uno de los docentes? De ahí bien importante el trabajo que se hace en consejo técnico. ¿Qué piensa de la escuela cada una de las familias? ¿Qué idea tiene del propósito de la escuela o qué quieren de la escuela para poder ponernos en sintonía, ¿no? A los estudiantes, aún estemos en nivel inicial, en preescolar, todas las voces son importantes y es seguro que todos tienen algo que decirnos. Otra consideración pues es que la lectura de la realidad nos permite reunir información relevante y suficiente de nuestra escuela, nuestro contexto y de quienes integramos la comunidad escolar. Aquí hay dos palabras muy importantes, relevante y suficiente. Hay muchos aspectos que podemos considerar en un diagnóstico o en una lectura de la realidad. Pero por eso es muy importante el platicarlo, hacer ese ejercicio participativo para poder definir qué información es la que necesitamos, porque tiene justo que ser relevante para nosotros como escuela. Se alimenta de diversas fuentes. Aquí, y está muy reciente el tema de el tiempo de elaboración de diagnóstico socioeducativo por ser arranque de ciclo escolar, y pues tenemos bien a la mano todavía, ¿no? Todas aquellas fuentes que podemos utilizar y consultar para ello. Tiene también como principal insumo y para ser significativo lo que las personas sabemos, conocemos, experimentamos y vivimos día a día, por lo que no se construye solamente con datos estadísticos. Esto es muy importante. Tener estadística nos sirve, claro que sí, pero tenemos que tener el pulso amplio de lo que sucede en nuestra escuela, de lo que sucede con nuestras familias, con nuestros alumnos, para poder, y me regreso y me apoyo en el segundo punto, contar con esa información realmente relevante y suficiente que me permita entonces tomar decisiones. El colectivo docente decidirá su estructura, su contenido y su extensión. ¿Por qué? Porque el colectivo docente lo decide. Justo, y se ha repetido y se va a repetir a lo largo de esta sesión, porque tiene que ser una información que nos sirva a nosotros, al interior de la escuela. Se construye, revisa y dialoga en el colectivo docente para definir qué situaciones son relevantes y significativas. De alguna manera se ha tocado con los puntos anteriores, pero se hace énfasis porque tiene que ser construida todos los momentos, la construcción, la revisión, el diálogo, tiene que ser en colectivo y las decisiones de todos. Y por último, pues se actualiza cada vez que lo requiere y la nueva información ayuda a tomar decisiones a lo largo del ciclo escolar. Si bien el diagnóstico escolar o el diagnóstico socioeducativo se realiza y conforma en las primeras semanas, el primer mes del ciclo escolar, no es algo que sea exclusivo de ese tiempo. Sí nos da toda esta información, como ya lo mencionábamos, para tomar estas decisiones, crear esa ruta, el definir nuestro programa analítico.
pero no significa que cuando ya cumplió su cometido lo vamos a dejar guardado, le vayamos a dar carpetazo. Tiene que seguir abierto porque las situaciones que se presentan en la escuela son cambiantes y probablemente a lo largo de los meses, cuando estemos poniendo en práctica lo acordado, pues pueda presentarse algo adicional en donde nos haga o donde nos marque necesario el volver a revisar ese diagnóstico, el agregar alguna información para poder tomar decisiones. Ahora, algunas preguntas que nos pueden permitir identificar y compartir lo que la comunidad sabe, pues pueden ser para las estudiantes y los estudiantes qué saben y qué desean aprender. Aquí generalmente los maestros decidimos y es muy valioso cuando damos ese espacio a los niños. Y como les comentaba ahorita, estemos en la fase en la que estemos, los niños nos van a poder comunicar. Y lo menciono pues por el nivel al que pertenezco, que es preescolar. Es increíble lo que los niños nos pueden comentar. Y esta pregunta es clave porque es la que en muchas de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, nos permite hacer clic con ellos y entonces nos permite el trabajar a partir de los intereses, pues lo que garantiza, sabemos, ¿no? El éxito de muchas de las propuestas que les hagamos. Otra consideración, otra pregunta para las y los estudiantes, pues es ¿cómo es el entorno donde viven? Quizá tenemos conocimiento porque estamos platicando con la mamá a la hora de salida o con la persona que va por ellos o en una pequeña entrevista, formulario que hayamos realizado al inicio del ciclo escolar, pero las cosas, y lo acabamos de mencionar, cambian. Pero ¿qué idea o qué visión tiene el alumno de ese entorno en el que vive? Hay que escucharlos. ¿Qué hacen antes y después de acudir a la escuela? Sin duda, esto nos va a ayudar mucho a tomar decisiones porque podemos acordar algún proyecto, alguna ruta en donde eh, pues, no sé, estemos pensando que nuestros niños van a hacer algún trabajo o alguna actividad específica por las tardes y quizá, y hablando de nivel secundaria, estemos en un contexto en donde muchos de nuestros alumnos trabajen en la tarde. ¿Qué quiere decir? Pues que no, quizá no tengamos el éxito en una actividad vespertina como lo podemos haber pensado. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento, no hay un acercamiento directo con los alumnos. Este es por citar un ejemplo y de lo más sencillo. O en el caso de niños más pequeños, de preescolar, de quizá primaria baja. Si no sabemos que el niño se va a la casa de la abuelita, a la casa de algún cuidador, en lo que pues regresa mamá, papá del trabajo y hay actividades en donde implican el asistir a la escuela por la tarde o el hacer alguna tarea en especial y los alumnos o la mayoría de los alumnos pues no están en situación de poder responder a ello. Obviamente, pues los resultados que estamos esperando no van a ser eh, los mismos, ¿no? Por eso es muy, muy importante saber, tener información sobre qué hacen los niños, cuáles son sus intereses y preocupaciones. Hay que tener en cuenta que las preocupaciones de todos son diferentes y si nos vamos a las edades, pues sorprendentemente, ¿no? Nos damos cuenta que también así es y así como a nosotros nos puede estar preocupando ahorita el organizar un proyecto, a los niños les puede estar preocupando que el personaje de la caricatura, de la serie que están viendo ahorita, tuvo un pequeño incidente o qué sé yo, cositas que quizá para nosotras puedan ser muy sencillas, pero para ellos realmente es una preocupación y esto nos puede ayudar a entenderlos y a atender esas realidades que ellos viven. ¿Qué tipo de actividades, estrategias o proyectos de aprendizaje les han generado mayor interés? Sabemos que a nosotros nos puede encantar el pensar o decidir lo que
consideramos que los niños quieren o requieren, ¿no? Generalmente nos vamos a lo que ellos requieren, pero bueno, hay que preguntarnos y preguntarles qué es lo que más les ha gustado o estar atentos y observar a las reacciones de ellos para saber qué tipo de dinámicas o estrategias pues son las que han causado mayor interés. ¿Cuáles son las relaciones entre las niñas y los niños? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes? Este último punto es muy importante. No es nada más maestro-alumno, maestro enseña, alumno aprende. No, ¿cómo es esa relación? ¿Hay realmente una conexión con nuestros alumnos? Ahora, de las familias, ¿qué podemos preguntar a las familias? ¿Cómo están conformadas? ¿Qué vínculos han establecido con ellas en la escuela? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Qué lenguas hablan? ¿Cómo se involucran en la formación escolar de sus hijos? Y aquí podríamos eh, el darles un formulario con esas preguntas. Pero bueno, ¿para qué? ¿Qué vamos a obtener o cómo podemos utilizar esa información? Si nos situamos aquí en Sonora y nos vamos a esta tercera, cuarta pregunta que viene ahí, ¿cuál es su lugar de origen? ¿Qué lenguas hablan? Tenemos escuelas que están muy cerquita de aquí de Hermosillo y en donde hay mucha población migrante por la naturaleza, ¿no? De la región que es de campo. Llegan familias de muchísimos lugares, llegan familias hablantes de diferentes lenguas, llegan familias con diferentes costumbres y esto no es nada más para conocer y tener ese dato estadístico como por ahí se mencionaba anteriormente, sino para saber cómo podemos tener ese acercamiento a la familia, cómo podemos tener ese acercamiento al alumno y hay un plus aquí, ¿cómo podríamos aprovechar también esa información y esta cultura que trae la familia para poder potenciar lo que estamos trabajando en la escuela? En cuanto a la comunidad en general, pues ¿qué podemos preguntar? ¿Cuáles son las principales problemáticas que se viven en la comunidad? ¿Qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar? ¿Qué lenguas se hablan? ¿Cuáles son las principales actividades y tradiciones de la comunidad? ¿Qué vínculos hemos establecido con las personas y grupos de la comunidad? Esto nos puede abrir la puerta a proyectos maravillosos que podemos trabajar y sobre todo son importantes cuando somos recién llegados a una comunidad o a una escuela. Tenemos un conocimiento general de los niños que vamos a atender, pero qué mejor que sepamos quiénes nos rodean para poder, pues, el apoyarnos con ello. Y aquí también me gustaría mencionar un ejemplo así rapidito. Ahorita estamos trabajando sobre un proyecto de etnias sonorenses y nos fue muy grato en una visita a una escuela que nos dicen, ya tenemos la organización y vamos a cerrar con la participación de Don Goyo, que es un vecino muy querido ahí en el preescolar, y él tiene sus raíces en una de las etnias del estado y va a ir a mostrar y él está orgulloso y ya anda organizándose y ya está planeando qué es lo que va a ir a decir a los niños, si va a invitar a alguien más de la etnia y esto nos enriquece, el conocernos de quién estamos rodeados. No olvidemos que no nada más somos los maestros, y los niños en la escuela, somos todos. En cuanto al equipo docente, pues cómo nos conformamos, cuáles son nuestras mayores fortalezas, qué dificultades enfrentamos. En ocasiones nos vamos mucho más en nuestro diagnóstico a conformarlo con características de nuestros estudiantes, de nuestra escuela, de nuestras familias, y dejamos un poquito de lado o le dejamos un espacio más pequeño a esto. Si bien son 3 preguntas las que están ahí, es mucha información la que nos pueden dar y sobre todo el referente para la toma de decisiones. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién va a apoyar a quién? ¿Cuáles son esas fortalezas para poder